Para palo en las criptomonedas, cae el precio de Bitcoin y por ende pues varias criptomonedas estamos viendo también caer a la cotización de Ethereum, aunque quizás mostrando más fuerza. Ahora lo veremos en los gráficos. Me dice Luis que bueno, pues que hoy de más capa caída, pero vamos a ver esos niveles, vamos a ver en qué zonales nos encontramos. Vamos a ver además bueno, pues ese nivel excepcional en Bitcoin que os alertábamos, en el que podía aparecer una trampa, es decir, un zonal que bueno, pues os lo enseño en el gráfico, pero ya adelantábamos que se podía romper resistencia, pero qué peligroso darse la vuelta en cierto nivel. Como digo, creo que se va a ver mejor aquí en el gráfico y bueno, pues ya en pantalla la cotización y el gráfico de Bitcoin, el gráfico de 4 horas. En el último análisis, antes de marcar este nivel de soporte, planteábamos que la superación de resistencia podía llevarnos a una trampa bajista, es decir, una trampa en la que podíamos ver esa ruptura de resistencia, podíamos ver cierres incluso por encima de esta resistencia, pero comentábamos, muy importante superar este nivel, muy importante no ver un giro en estos zonales. Ayer yo, pues la verdad que sí, ya me empezaba a oler mal el tema. ¿Por qué? Porque se estaba atacando ese zonal. Bitcoin conseguía desde ese nivel de soporte atacar ese zonal que planteábamos y estaba apareciendo el giro a la baja. De hecho, planteábamos este como nivel de soporte y decíamos, si el impulso lleva fuerza, importante que no pierda estos niveles en cierres, que no pierda este zonal de los 20.364. Como veis, se daba el retroceso, no solo se rompía ese nivel de soporte. Pensé que, bueno, pues incluso aquí podía aparecer un rebote leve, un breve impulso desde estos niveles. Sí que rebotó $200 apenas, pero bueno, directamente ruptura del nivel de soporte y aparte el antiguo zonal de soporte que veníamos detallando, el antiguo nivel que nos había funcionado en varias ocasiones, coincidente con la media de 133 sesiones, con lo cual, pues sí, mala pinta en Bitcoin. Lo bueno, estocásticos cayendo a niveles ya muy bajos, es decir, al menos ese rebote por técnico estamos viendo que está apareciendo, pero bueno, pues voy a plantear ya toda la onda, es decir, voy a coger ya todo este impulso al alza, todo este movimiento al alza. Fijaros el MACD, ¿no? No nos ha engañado. Fijaros cómo en este movimiento al alza se situaba en este zonal de precios, en este zonal de cotización, y en los siguientes máximos se plantaba en niveles más bajos, es decir, nos alertaba de una divergencia. Cuando aparecen divergencias, ya os digo, os suelo comentar que normalmente aparecen bueno, pues retrocesos para todo el impulso, para toda la onda. Entonces, a mi ver, nivel clave, nivel muy importante, este zonal del 61.8 es un soporte, es el 61.8 de los retrocesos. Importante no ver cierres por debajo de este nivel. De hecho, en anteriores correcciones vamos a ver más o menos este movimiento a la baja que veíamos aquí en este zonal en Bitcoin. Si nosotros planteáramos este movimiento a la baja ahora en Bitcoin, fijaros que incluso puede alcanzar los 19.261. Importante no perder ese zonal en cierres, porque pérdida de ese zonal me estaría alertando ya del nuevo ataque al origen del movimiento. Y recordad que tenemos incluso bueno, pues proyecciones bajistas más feas en entornos de los $17.359 y niveles de medio plazo más feos, pero vamos a ver si aquí consigue aparecer el rebote. A la vez vamos a ver qué niveles de resistencia debe batir ahora Bitcoin. Bueno, antes de marcar esos niveles de resistencia, quiero enseñaros el gráfico de Ethereum. ¿Por qué? Por ver en Ethereum, bueno, pues el movimiento que se ha dado, el movimiento que tenemos a la baja. Como he comentado, a mi ver está mostrando más fuerza. No voy a irme a enseñaros, bueno, pues niveles antiguos de Bitcoin, los tenéis en el canal. De hecho, ayer mismo os compartía un vídeo, os invito a que le echéis un ojo a ese vídeo. Es ese vídeo que está apareciendo allí. Se marcaban niveles en Bitcoin, en Ethereum y demás. Y bueno, pues sí, en Ethereum recordáis este zonal, este nivel de precios en el que decíamos que podíamos ver un rebote del 100%, y no solo clavábamos los niveles, sino que además, bueno, pues justamente en ese nivel de resistencia aparecía la presión bajista. Se rompía uno de los niveles de soporte, el precio rebotaba desde el zonal que nosotros alertábamos, es decir, el precio de Ethereum rebotaba desde estos entornos, este zonal de los $1.252, y habíamos planteado romper este nivel de resistencia, su ruptura, vigilar zonal de los 1.507, y ya decíamos que cierres por encima de este nivel podían llevar al precio, es que también exacto, también a ese zonal que había marcábamos, creo que citábamos los 1.673, o sea, prácticamente los máximos están ahí, y justamente desde
desde ahí, bueno, pues iniciando el retroceso. Lo que me gusta más en Ethereum es, primero que nada, por el momento no ha caído al 61.8, la corrección parece más leve, y además la media de 133 sesiones parece que está, bueno, pues acompañando en estos niveles. A la vez la posición del MACD, interesante que aparezca un corte al alza en estos niveles, y fijaros que además los estocásticos lentos ya tienen más castigo, además de estar mostrando una divergencia en este zonal de mínimos. ¿Veis? Esta línea blanca está en niveles más altos a pesar de este movimiento a la baja que hemos visto. No obstante, ahora yo lo que le pediría en el corto plazo a la cotización de Ethereum es superar este 38.2, superar estos entornos de los $1.530. Superación de este nivel ya me estaría alertando de un ataque incluso a estos entornos de los $1.592, $1.600, pero ya digo, precaución mientras ahora no veamos ruptura de resistencias, porque los movimientos, como vemos en el corto plazo, están siendo a la baja. A la vez, y antes de ver esas resistencias para Bitcoin o qué nivel debe batir Bitcoin para quizás impulsar más fuerte, el zonal que planteábamos en Dogecoin, sí, decíamos que mientras respetara el nivel de soporte, los soportes siempre lo decimos, siguen vivos mientras no se ven cierres por debajo de los mismos, y justamente habíamos incluso proyectado un nivel y se daban cierres por debajo de estos zonales. Fijaros cómo ya perdía el zonal de esa mecha, veíamos cierres en esta vela por debajo de las dos mechas y del nivel de proyección, y ya habíamos planteado que todo este zonal, rango amplio, todos estos entornos entre los 0,0917 y los 0,9916 es un soporte para la cotización de Dogecoin, antiguo zonal de resistencia, y además aquí planteábamos bueno, pues un nivel a no perder en torno de los 0,09228. Ya digo, todo este zonal es un nivel de soporte interesante ver si, bueno, pues consigue aparecer el rebote y mostrar fuerza. Y para mostrar fuerza, ¿qué debe romper Dogecoin? Este puede ser un objetivo a ese nivel de soporte. Mientras se mantenga por encima de los 0,09127, puede aparecer ese rebote hacia los 11,952, zonal de los 0,12. Pero interesante batir ahora en cierres horarios, vamos a decir incluso cierres de 4 horas, este zonal de los 0,1205, ¿vale? Estos entornos de los 12 centavos de dólar en Dogecoin es el nivel de fuerza. Igualmente, en la cotización de SIBA hemos visto romper el nivel de soporte, veíamos que sí, o planteábamos que podía estar en un rango muy lateral porque había repetido dos veces el mismo movimiento desde el soporte que planteábamos a la resistencia, y lo que no me gusta ahora, bueno, pues justamente ha dejado esta vela aquí. Planteábamos como soporte amplio y zonal a vigilar todo este nivel. Sí que detallábamos que aquí tenía bueno, pues un antiguo soporte en torno de los 10,83, añadid 4 ceros, pero lo que me gusta es, bueno, pues que está la media de 133 sesiones en estos niveles, y que los estocásticos igualmente tienen ya mucho castigo. Insisto, cuando hay un movimiento a la baja, lo interesante o lo importante es ver ruptura de resistencias, con lo cual corto plazo en SIBA y posible movimiento que pueda aparecer de darse el rebote desde estos niveles. Daros cuenta que este soporte que planteábamos, el soporte de, bueno, pues de las antiguas caídas y demás, entornos entre los 999 y los 1035, no se ha perdido. Entonces, mientras se mantenga por encima de este nivel, posibilidades de atacar estos 12,27, pero insisto, lo mismo, hay que pedirle fuerza, hay que pedirle batir en cierres estos 12,37, y bueno, pues andando y viendo, pero por encima nuevamente el antiguo nivel de resistencia, pues vuelve a aparecer este zonal. Fijaros que ahora es un 61.8 en tornos de los 13,65. Primero vamos a ver si consigue atacar este nivel y batirlo en cierres, y si se dan cierres por encima de ese nivel, siguiente resistencia a vigilar en la cotización de Shiba Inu. Luna Classic, pues sí, castigo quizás menos fuerte, pero es que claro, habíamos visto caídas anteriores. No obstante, en el último, os voy a mostrar el último gráfico que hemos analizado en YouTube. Por cierto, dale al me gusta al vídeo si consideras este material de interés, porque de otra manera, bueno, pues se va a acabar perdiendo. Es decir, al final este canal vive de las visitas, vive de las visualizaciones, y lo que siempre os digo es un simple clic, es simplemente darle ahí al me gusta, compartir este vídeo en redes sociales y foros. De otra manera dicha, ayudar al canal. Bueno, planteábamos este como nivel de soporte, y ya os decíamos que, bueno, pues qué peligro de poder caer hasta incluso a estos zonales, a la curva de media, en tornos de los 21,719. Aquí está apareciendo el rebote, es decir, está utilizando este zonal de soporte. Ya os dijimos que sí, que era un nivel amplio. Muchas veces yo incluso me ceñiría a los propios niveles,
pero como bueno, los precios ya sabéis cómo son y más la volatilidad en criptomonedas, bueno, pues siempre os calculo niveles más amplios. Ha tocado exactamente el 78% de los retrocesos y la curva de media, y me gusta mucho donde está el MACD, prácticamente en pleno nivel cero. Viene de además atacar niveles de sobreventa, el estocástico rápido, con esa divergencia y con el estocástico lento en niveles altos. Problema que si se pierden los mínimos puede querer atacar nuevamente este zonal de los 17.700. Por supuesto, si pierde ese nivel, ya tenéis calculados también niveles. Te dejo ahí un análisis, un vídeo en el que planteábamos otros zonales también en movimientos a la baja. Pero por el momento, respetando este nivel de soporte, ¿y qué le pediría yo ahora a la cotización de Luna Classic? Pues lo mismo, superar niveles de resistencia. De aparecer un rebote y a mi ver muy probable mientras no se pierda ese zonal por la posición del MACD, pero resistencia fuerte, media de 133 sesiones, zonal realmente a batir y que puede además, bueno, pues sí, disparar la cotización en tornos de los 23.990, en tornos de los 24.027. Aquí está la media y aquí está el 38.2. Siguiente nivel que yo vigilaría en tornos de los 25.404, justamente o muy cercano a este nivel de máximo inmediato, en tornos, ya digo, del 61.8 de los retrocesos en la cotización de Luna Classic. Y para terminar, pues lo que os decía, vamos a ver qué niveles debe batir Bitcoin, porque, bueno, pues al final es verdad que Bitcoin, bueno, pues suele, vamos a decir, dominar los movimientos en las criptomonedas, y a mi ver lo interesante es ver que Bitcoin consiga mostrar fuerza. Lo primero es la verdad que es increíble, ya no cómo funcionan los niveles, sino cómo cuanta más vamos a decir, euforia hay, o cuando empezamos quizás a confiar en que puede venir un movimiento fuerte, siempre falla cuando tiene que respetar un nivel de soporte de corto plazo. Entonces, precaución ahora, aunque veamos romper este nivel de resistencia, pero zona de resistencia clave, movimiento que puede aparecer en Bitcoin mientras no se pierda este nivel de los 19.350. Por debajo ya he citado dos zonas, tenemos los entornos de los 18.700 y los mínimos o cercano a los mínimos en los 17.700 incluso. Pero nivel a batir ahora en el corto plazo, nivel que, bueno, pues podría hacerme dudar del movimiento a la baja que estamos viendo, zonal y en tornos de los 20.180. Ese es el nivel a batir en Bitcoin en el corto plazo, si quiere continuar con el movimiento al alza, si quiere volver a mostrarnos un MACD por encima del nivel cero y que los estocásticos reboten mostrando fuerza en la cotización de Bitcoin. Con lo cual, bueno, pues como veis, niveles claros y concisos. Aquí ya sabéis que solemos ser claros y transparentes. Como siempre os digo, tenéis que tener vuestro propio criterio y vuestra propia estrategia. Ya veis que los niveles ya no solo es que funcionan al alza, es que también funcionan a la baja, y lo vais viendo cómo funcionan tanto los niveles de soporte como de resistencia. Que el mercado nos quiere acostumbrar a, sí, quizás hacer operativa rápida, o entrar en soporte y deshacer posición rápidamente en resistencia, o entrar en resistencia a la baja y cerrar posición rápidamente en soporte. Pero lo bueno que están haciendo ahora los mercados en estas caídas es que están ampliando la volatilidad, es decir, todas las cripto que estábamos viendo, tanto Luna Classic como Ethereum, como la cotización de Dogecoin, como Bitcoin, si os fijáis, estaban en movimientos muy laterales. Hace falta que aparezca esta volatilidad para que se den movimientos más fuertes, bien al alza o bien a la baja, pues eso es lo que nos van a marcar los niveles. Como digo, tienes que tener tu propio criterio y tu propia estrategia a la hora de invertir. Estos son tan solo mis niveles y mis análisis. No cuesta nada darle un me gusta al vídeo y ayudar al canal a crecer. De la misma manera, dejarme ahí un comentario con lo que esperas tú para los mercados, o si quieres que miremos otras cripto. Gracias por vuestro tiempo, un saludo, suerte con vuestras inversiones y hasta próximos vídeos.